Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Nuevamente es un gusto saludarles por medio del Facebook o del YouTube, donde ustedes estén sintonizados. Gracias por acompañarnos hoy en este día. Vamos a continuar con la serie en la que estamos de la salvación. El día de hoy vamos a tocar otro tema importante. Todos los temas de la salvación son importantes. El día de hoy vamos a tocar el tema de la santificación de los hijos de Dios. Entonces, pues voy a pedirles así ya a la voz de ya, para iniciar con el tema, que abran su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en la primera carta que Pablo escribió a los tesalonicenses, ahí en el capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 al 3. Si me acompaña ahí, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 1 al 3. Vamos a leer, usted me sigue ahí en la lectura. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros para agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. Bueno, vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu bondad, por tu gracia, por tu misericordia para con nosotros, tus hijos, Señor. Te bendecimos y te damos la gloria, Señor. Eres nuestro Dios, eres nuestro Hacedor. Y más que todo, Señor, eres nuestro Salvador. Mereces toda honra, gloria y honor, Señor. Y nosotros en esta tarde te la damos, Señor. Tú la mereces. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo abras nuestro entendimiento para que podamos discernir en esta tarde tu palabra y dé fruto abundante según tu voluntad. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver este tema de la santificación de los hijos de Dios. Y bueno, en el transcurso de esta serie hemos venido diciendo en los temas anteriores que la salvación depende en lo absoluto de Dios. Sin embargo, en los versículos que acabamos de leer, el apóstol Pablo da unas indicaciones, o nos da unas indicaciones que como creyentes debemos de seguir. ¿Qué significa esto? Tal vez podríamos pensar que si la salvación depende en lo absoluto de nuestro Dios, ¿será acaso que nosotros tenemos que seguir normas, reglas, mandamientos como para conservar la salvación? ¿Será eso? Yo les digo que no, hermanos, no significa eso. Si Dios ya nos salvó, significa simple y sencillamente que ahora, como hijos de Dios, estamos vivos nuevamente. Antes estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora Él nos ha vivificado, Él nos dio nueva vida. Entonces ahora estamos vivos y podemos escuchar y atender la voz de Dios. Ahora el Señor nos ha dado por su gracia y en el Espíritu Santo la capacidad de poderle obedecer. Porque nosotros, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, no éramos capaces de poder obedecer, ni siquiera de escuchar la voz de nuestro Dios. Sin embargo, cuando Él nos justificó, cuando Él entregó la vida de su Hijo en el sacrificio de la cruz para redimirnos, pues nos dio nueva vida. Y el sacrificio de Jesús, déjeme decirle antes de lo que sigue, que requerimos de la fe.
requerimos de creer verdaderamente en la obra salvífica de Dios a través del sacrificio de la cruz. Porque si no lo creemos, en vano sería todo esto. Pero si verdaderamente hemos creído en la palabra que Dios nos está dando y que por ella hemos nacido de nuevo, por ella hemos sido justificados al conocer, al obtener el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, sabemos y conocemos que ahora podemos llamarnos hijos de Dios. Ahora tenemos, mis hermanos, la capacidad de poderle obedecer. Antiguamente no podíamos, simple y sencillamente porque estábamos muertos. Nos daba igual escuchar en aquel tiempo la palabra, porque yo me atrevo a asegurar que muchos de nosotros la escuchamos antes de nacer de nuevo, pero no la obedecíamos, nos daba igual. Para nosotros era exactamente lo mismo si vivíamos conforme al mundo o si nos portábamos bien o si nos portábamos mal. Era igual. ¿Por qué? Porque estábamos muertos. Pero ahora que Dios nos ha vivificado, al igual que antes, nosotros seguimos obteniendo el conocimiento de la palabra y nuevamente, como en aquella antigua naturaleza que teníamos, también ahora recibimos mandatos, recibimos consejo de Dios, recibimos su palabra, sus mandamientos. Pero mire, es cierto que tenemos la nueva naturaleza y ahora somos hijos de Dios, pero desafortunadamente conservamos la antigua naturaleza. Entonces Dios nos tiene que estar llamando, nos tiene que estar exhortando para que nosotros ejerzamos una lucha con poder de Dios para vencer al pecado. El Señor Jesús tiene misericordia de nosotros y nos va de alguna manera mostrando el camino que debemos de seguir. ¿Cuál es la vida nueva que nosotros debemos de vivir ahora que hemos nacido de nuevo? En concreto debemos de tener una vida en el Espíritu. Y esto el apóstol Pablo lo narra de una manera magistral en el capítulo 8 de la carta que escribió a los romanos. Él ahí nos habla de la vida en el Espíritu, que tenemos que buscar o andar en las cosas del Espíritu y no en las de la carne. De manera que cuando recibimos una enseñanza, un mandato, un mandamiento, dentro de nosotros debe de ejercerse una lucha en contra del pecado, atendiendo al llamado de Dios y obedeciéndole. Y ahora tenemos esa capacidad, hermanos, de poder luchar contra el pecado. El apóstol Pablo llama también esto en esta lucha interna que hay en nosotros. Ahí en la carta que escribió a los Gálatas, llama la lucha de la carne contra el espíritu. Obviamente, si nosotros alimentamos el espíritu, nuestro espíritu va a tener la capacidad o la fortaleza para vencer a la carne. Pero si nosotros alimentamos la carne, ¿qué va a pasar? Pasaría totalmente lo contrario. Nuestra carne estaría fuerte, nuestro espíritu débil y sería vencido. Pero Dios, les digo, tiene misericordia de nosotros. Y esto, bueno, esto de la lucha entre la carne y el espíritu, miren, no es nada nuevo, no es lo que diríamos que está nada más en el nuevo pacto de la muerte de Jesús para acá, cuando los apóstoles empezaron a predicar y luego se empezaron a escribir los evangelios, las cartas. No, esto es desde antes, mis hermanos, desde que estaba el nuevo pacto, el pacto que realizó Dios con el pueblo de Israel. Existe esto.
Y por eso quiero que abra su Biblia ahora en el libro del profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 37. Vamos a leer los versículos 22 y 23 y luego nos vamos a brincar algunos con el propósito o para el propósito que estamos estudiando esto hasta el versículo 28. Entonces vamos a leer Ezequiel 37, versículo 22, 23 y 28. Si ya lo tiene, pues ahí me siguen en la lectura. Dice la palabra de Dios así: y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos y con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Y el versículo 28 dice: y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Quiero que ponga atención aquí en este versículo 28 que leímos. Dice: y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel. Si volvemos a la lectura inicial, el apóstol Pablo escribía a los tesalonicenses y obviamente a nosotros, ahí en el versículo 3 que leímos del capítulo 4, dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. Ciertamente Dios es el que nos santifica o nos santificó, como dice aquí Ezequiel: y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel. ¿Qué quiere decir esto? Que al morir Jesús en la cruz y derramar su sangre, Dios nos purifica de nuestros pecados, nos lava. Entonces quiere decir que nos santificó. Pero santificar tiene otro significado más. Quiere decir que no solo nos santificó, nos purificó de nuestros pecados, sino que trasladándonos al reino de su amado Hijo, ahora nos aparta para Él. En sí eso es la santificación o el ser santos. Significa ser apartados para Dios. Entonces, inicialmente Él nos santificó, purificándonos de nuestros pecados, y nos apartó para su reino, para su gloria. Pero ahora, en este aspecto de la santificación, también nos corresponde a nosotros una participación, mis hermanos. Nosotros debemos de buscar ahora, como apartados para Dios, vivir como santos, como ya santificados. No quiero que me vaya a malentender, no quiero que vaya a pensar que necesito ser santo para conservar la salvación. No, es que ahora mi nueva naturaleza me indica cómo debo de vivir. Por eso el apóstol Pablo decía que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros para agradar a Dios. Ahora, como hijos de Dios, nuestra manera de vivir debe de ser diferente a la que teníamos en la antigua naturaleza. Algo que yo repito a mis hijos constantemente cuando platico con ellos acerca de la palabra, les he dicho esto y ahora se los comparto a ustedes también. Y me lo repito yo a cada momento también. Miren, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como nacidos de nuevo, de ninguna manera somos superiores a los demás.
¿Por qué? Porque seguimos siendo pecadores. No somos superiores a los demás. Pero hay algo que sí debe de haber de diferencia en nosotros, que debemos de ser santos. O sea, no somos superiores, pero sí tenemos que ser diferentes. No podemos seguir viviendo de la manera antigua, porque entonces eso podría significar que verdaderamente no hemos nacido de nuevo. La nueva naturaleza o la nueva vida en Cristo tiene que ser totalmente diferente. Viene a mi mente ahorita un ejemplo que le quiero poner. Tal vez no es muy ilustrativo, pero bueno, voy a intentar ilustrar con esto la diferencia que tiene que haber en nuestra vida anterior y en la actual. Piense por un momento en un bebé que todavía está en el vientre de su madre, que se está gestando ahí cuando fue engendrado en el vientre de su mamá. La gestación normalmente dura 9 meses, pero ese tiempo que todos cuando nos estamos gestando ahí en el vientre de nuestra madre, vivimos de una manera. ¿Qué es lo único que conocemos ahí? Si pudiéramos tener la capacidad de razonar, de poder hablar, estando ahí adentro. ¿Cómo vivimos ahí adentro? Bueno, estamos en una bolsa, invadidos con agua, no respiramos por la nariz, no hablamos por la boca, no nos alimentamos tampoco por la boca. Tal vez abrimos los ojos, podemos ver o escuchar, qué sé yo, no lo recuerdo, la verdad. Pero lo que sí es cierto que necesitábamos alimentarnos para vivir. ¿Y cómo nos alimentábamos? Por medio de un cordón umbilical. Esa era la vida que teníamos ahí adentro. Pero cuando llegó el tiempo de que nuestra madre nos diera a luz, cuando llegó el tiempo de nuestro nacimiento, nacimos una sola vez. Nacimos, bueno, dice la palabra que nacimos de la carne y que lo nacido de la carne, carne es. Bueno, sí, nacimos de nuestra madre. Pero, ¿verdad? Usted me tiene que dar la razón, yo creo, que la vida que vivimos ahora ya afuera es totalmente diferente. Es absolutamente diferente. Ahora, cuando nacemos, bueno, vemos con nuestros ojos, olemos con nuestra nariz, nos alimentamos por la boca, hablamos. En un principio empezamos a movernos, luego a gatear, luego a caminar, ya teniendo la capacidad cuando nuestros músculos y nuestros huesos se fortificaron, pues ahora ya podemos caminar. La vida que ahora vivimos es totalmente diferente, es una vida nueva, por así decirlo. Pero hay muchos que quieren seguir viviendo en la vida antigua, hablando de la naturaleza del pecado. Por alguna razón ha habido quienes han conocido el Evangelio y no han escuchado la voz de Dios y viven en su naturaleza antigua. Pero Dios tiene el propósito de que nosotros conozcamos la palabra, el Evangelio, para ser purificados, para ser santificados, o sea, para ser apartados para Dios. Miren, en aquel tiempo, en el texto que leímos de Ezequiel, si hacemos memoria o nos remitimos al contexto de este pasaje que leímos, pues si vemos el contexto, hermanos, se refiere al pueblo de Israel, que en ese tiempo estaba dividido. En el versículo 22 dice: y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será
a todos ellos por rey y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Ahí el profeta Ezequiel se refiere al pueblo de Israel que en aquel tiempo estaba dividido. Dice, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel. Bueno, entonces Dios apartó al pueblo de Israel para él. Y como estaban divididos en el reino del norte y en el reino del sur, eran el reino de Judá y el reino de Israel, Dios los unifica. Y dice que les va a poner un rey que será sobre los dos pueblos, que serían ya una nación. ¿A qué rey se refería en ese tiempo? Al rey David. Ahora, podría pensar usted, bueno, ¿y eso qué significa o eso qué tiene que ver con nosotros o con el tema de la santificación? Bueno, pues vamos a darle un significado actual. Cuando vino el Señor Jesús, el mundo estaba sometido a las tinieblas, mis hermanos. Pero estaba dividido en dos pueblos. El pueblo de Israel, que él había elegido desde Abraham, y el pueblo de los gentiles, que en este caso seríamos nosotros, que no somos de nacionalidad judía o israelita. Existían los dos pueblos, pero Dios vino cuando envió a su Hijo, o vino a través de la persona de su Hijo, y si leemos en las Escrituras, nos damos cuenta que Él vino también a unificar. De esos dos reinos vino a ser uno solo, y también puso un solo rey. ¿Quién era ese rey o quién es ese rey ahora? Es Jesucristo. Ahora, cuando Él vino a unificar los dos reinos que vivíamos en el pecado, porque aún el pueblo de Israel, aunque era el pueblo de Dios, vivía en el pecado. Pero Dios los purificó de la manera que nos purificó también a nosotros. Y ahora somos un solo pueblo, el pueblo de Dios. Y tenemos un solo rey. ¿Quién es nuestro rey? Jesús. Ahora, como ciudadanos del reino de Dios, del reino de su amado Hijo, porque acuérdense que Pablo escribía a los colosenses que Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ahora, como ciudadanos del reino de Dios, como sus hijos, como apartados para Él, nuestra vida debe de ser total y absolutamente diferente. Y la palabra de Dios es maravillosa en el sentido de que nos marca el camino de una manera tan clara que no hay manera de que nosotros nos pudiéramos equivocar, o no hay manera de poner algún pretexto o alguna justificación para errar en el camino y decir, pues es que yo no sabía. No, mis hermanos, Dios nos ha traído su palabra a través de Jesús, nos ha revelado cuál es su voluntad, y su voluntad, leíamos en el texto inicial, es nuestra santificación. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, si quiere no lo busque, nada más anótelo, Juan 17, versículos 14 al 19, le voy a leer. Son palabras del Señor Jesús. Usted sabe, como yo, que el capítulo 17 del Evangelio de Juan, todo el capítulo es una oración de Jesús previo al sacrificio que Él estaba dispuesto a ofrecer en la cruz. Y ahí en el versículo 14 dice, palabras de Jesús,
yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Qué podemos entender aquí, mis hermanos? Que la palabra de Dios, haciendo la vida en nuestra vida, nos santifica. Nos mantenemos en una vida de santidad. Esa es la voluntad de Dios, que usted y yo, como hijos de Dios, seamos santos. La palabra lo afirma, dice, sed santos como santo es vuestro Padre. Ahora nos toca vivir como ciudadanos del reino, como hijos de Dios, una vida en santidad. El asunto es que queramos vivir esa vida en santidad. Pero vuelvo a recordarle que para esto se necesita la fe, o sea, creer verdaderamente en el hecho de la salvación, de la redención, de la justificación, todo lo que hemos estudiado a través del sacrificio de Jesús. Hay unas palabras muy importantes, o que yo las considero muy importantes, ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8. No le voy a leer los versículos, nada más le voy a recordar: verdaderamente libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mis hermanos, ahora como hijos, conociendo la verdad, somos libres. Libres de la esclavitud del pecado, porque creemos que Dios nos libertó en Jesús. Esto tiene que ver con la segunda frase: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si yo creo que soy libre a través de la verdad que Jesús me ha revelado, entonces yo tengo poder. No vaya a creer que soy de la confesión positiva. No. Tengo poder, ¿para qué? Para vencer el pecado, mis hermanos. Porque Dios nos ha dado nueva naturaleza, nos ha adoptado como sus hijos. Ahora somos ciudadanos del reino, pertenecemos a la familia de Dios. De tal manera que, reitero, debemos de vivir en santidad. Dios nos purificó, Dios nos santificó, nos apartó para Él, pero Él quiere que nosotros pongamos nuestro grano de arena y busquemos también nuestra santificación. La carta que Pablo escribió a los Efesios, en el capítulo 4 y en el capítulo 5, estuve analizando estos textos ahí, concretamente en el capítulo 4, del versículo 17 al 32, y en el capítulo 5, del versículo del 1 al 20, la manera como Dios nos ilustra de qué manera debemos de vivir ahora como hijos de Dios. Y estuve leyendo ahí la Reina Valera, que es la que comúnmente usamos, pero me llamó mucho la atención la traducción del lenguaje actual, esta versión de traducción del lenguaje actual, porque mire, le voy a leer estos textos, son un poquito largos, pero yo creo que vale la pena que los estudiemos, porque le digo, no deja lugar a dudas. Por eso le decía hace un momento, no tenemos ningún pretexto, ni ninguna justificación para decir, pues yo no puedo o yo no sé cómo. Yo he escuchado muchas veces en cuanto, por ejemplo, ser padres o ser esposos o ser hermanos o no sé,
la manera como debemos de vivir la vida. Yo he escuchado a muchas personas que dicen, es que nadie nos enseñó. Sobre todo cuando somos padres por primera vez, ¿verdad? Bueno, eso pasó a mí hace muchos años ya. Llevo ya casi 40 años de casado con mi esposa. Pero cuando llegamos novatos al matrimonio, casi siempre es nuestra excusa cuando tratamos con nuestros hijos. Es que nadie nos enseñó a ser padres. Bueno, mire, hermano, déjeme decirle que ahora ya no tenemos esa justificación, ese pretexto. Los que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador, los que hemos creído en Él, los que ahora somos sus hijos, ya no tenemos ese pretexto, porque la palabra de Dios, que debe de ser suficiente para nosotros, contiene toda la información que nosotros necesitamos para vivir una auténtica vida. ¿Y cuál es esa auténtica vida? La vida de hijos de Dios. Porque Él nos apartó para Él. Él quiere que vivamos así. Voy a empezar a leerle Efesios 4, 17 al 32. Digo, yo lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Si la tiene por ahí, bueno, pues eche mano de ella. Si no, pues me sigue ahí en la Reina Valera o la versión que usted tenga. Voy a ir leyendo pausadamente y analizando 2, 3 versículos. Vamos a empezar ahí en Efesios 4, 17, 32. Dice el versículo 17, ahora les pido de parte del Señor Jesús que ya no vivan como los que no conocen a Dios, pues ellos viven de acuerdo a sus tontas ideas. Son gente ignorante y terca, que no entiende nada y por eso no disfruta de la vida que Dios da. Versículo 19, han perdido la vergüenza, se han entregado totalmente a los vicios y hacen toda clase de indecencias. Bueno, voy a hacer un paréntesis aquí. Póngase a pensar un poquito, hermanos. ¿Cómo vivíamos antes? ¿Cuál era nuestro estilo de vida, la forma como vivíamos en este mundo? Créame que cuando yo estuve leyendo esto, caray, hasta parece que estaba describiendo la forma como yo vivía. Vivíamos de una manera apartada del Señor porque no lo conocíamos. Aunque yo soy una de las personas que yo decía que conocía a Dios. Pero al cabo de un tiempo me di cuenta que no era verdad. Y vivíamos como tontos, la verdad. Parece agresiva esta palabra aquí. Dice, ellos vivían de acuerdo con sus tontas ideas. Sí, teníamos unas ideas muy tontas y vivíamos conforme a ellas. ¿Por qué? Porque éramos tercos, ignorantes, como dice el versículo 18. No entendíamos nada. Por lo tanto, no podíamos disfrutar de la vida que Dios nos da. Disfrutábamos de la vida a nuestra manera. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Esa manera de vivir la vida destruye al hombre. Destruye al hombre. Porque es una vida de pecado. Una vida en la cual nosotros tratamos de satisfacer al cuerpo y no al espíritu. No teníamos conciencia de que también somos espíritu y lo único que alimentábamos era el cuerpo. Mire, cuando menos yo me acuerdo de la manera como vivía y lo que hacía, y realmente déjeme decirle algo, se pierde la vergüenza. Se pierde la vergüenza. Y vivimos de una manera que parece de lo más natural, cuando no es así. Envueltos o entregados a vicios. Y dice aquí, en toda clase de indecencias, en el versículo 19. Y créanme, mis hermanos, esa era la forma en que vivíamos
antes de conocer al Señor. La palabra no se equivoca. Por eso ahora el apóstol Pablo escribía ahí a los Efesios, ya no vivan así, porque esa vida no es una vida para los hijos de Dios. Bueno, continúo en el versículo 20. Pero esto no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, porque ustedes oyeron el mensaje acerca de Él y saben vivir como Él manda, siguiendo la verdad que Él enseñó. Por eso, ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos. Santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. ¿Cómo vivir ahora? Bueno, ¿qué nos dice aquí la palabra? Que como hijos debemos de dejar ese antiguo modo de vivir. La vida del hombre viejo y revestirnos del hombre nuevo que es enseñado conforme a la verdad. Con esto déjeme decirle que recuerdo cuando yo estaba en una religión. La mayoría de los que ahora somos cristianos vivimos en una religión. Ya no le menciono cuál, yo creo todos imaginamos cuál, ¿verdad? Pero vivíamos en una religión que prácticamente lo único que nos decían era esto: si eres bueno, te vas a ir al cielo. O sea, te vas a ganar el cielo siendo bueno. Y si eres malo, pues te vas a ir al infierno. Pero cuando conocí la palabra me di cuenta que, pues siendo bueno y siendo malo, nuestro destino estaba sellado, mis hermanos, era el infierno. Por eso necesitábamos de una salvación. Necesitábamos que alguien nos rescatara de la esclavitud a la cual estábamos sometidos, en la cual el que tenía el control de nuestras vidas no era Dios, sino Satanás. Y sí, yo no voy a decir que no. En la religión me hablaron de lo que era bueno, de lo que era malo, pero ¿cómo lo podía entender viviendo en la antigua naturaleza? No se puede, mis hermanos. Es por eso que si a usted le ha tocado hablarle a una persona que no ha nacido de nuevo, no le va a entender nada. O esa persona va a pensar que usted está loco. Bueno, déjeme decirle algo. A mí me han dicho, oye, esa nueva vida que llevas, ¿no te parece aburrida? Es que levantarte, dizque horas, y te vas al trabajo, y luego sales del trabajo y te vas a tu casa, y luego llegas a tu casa, comes, te bañas, qué sé yo, y luego que te vas al templo, y luego que te vas al discipulado, y luego que dice, oye, esa vida para mí sería muy aburrida, ¿para ti no lo es? Yo les he tenido que decir que no, mis hermanos. La verdad es que ahora estoy viviendo la verdadera vida y no necesito de los placeres del mundo para divertirme, para estar contento, para estar alegre. Aún en los momentos de aflicción, de dificultad, de enfermedad. Porque mi esposa y yo hemos vivido muchos momentos de tribulaciones en cuanto a enfermedades. Pero ahora Dios nos trae la alegría, el gozo, aún a pesar de todo eso. Créanme que en este tiempo que hemos tenido que estar ahí en casa, yo no me aburro. ¿Por qué? Porque estoy en la palabra, me pongo a orar, estoy con mi esposa, nos ponemos a hacer cosas juntos. Porque atendemos el llamado de Dios. Espero que usted también lo esté haciendo en este momento, mi hermano.
porque ya ve que ha visto, yo estoy seguro que ha visto algunos memes que salen por ahí, esposos gritando que ya están hartos de la esposa, de tanto encierro, los niños ya muy aburridos porque no ven a sus amigos, no salen al recreo, qué sé yo, no van al parque a jugar. Créame que si vivimos la vida en Cristo, no nos aburrimos. Espero que usted no se esté aburriendo, porque todavía no hay para cuándo esto pueda levantarse. Seguimos en cuarentena y al parecer vamos a entrar a la fase 3. Eso nos debe de motivar a vivir más una vida en santidad. Bueno, regresemos a la lectura. Dice ahí en el versículo 25, por eso ya no deben mentirse los unos a los otros. Todos nosotros somos miembros de un mismo cuerpo, así que digan siempre la verdad. Si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día, ni deben darle al diablo oportunidad de tentarlos. ¿Qué nos dice aquí la palabra? Que somos hermanos, miembros de un solo cuerpo. Por eso debemos de hablarnos con verdad los unos a los otros. Que el amor entre nosotros como iglesia, como hermanos en Cristo, sea, decía el apóstol Pablo, sea sin fingimiento. Que verdaderamente seamos honestos y nos amemos de verdad. No de palabra, sino de hecho. De manera que si alguna vez tenemos alguna fricción con un hermano, porque puede suceder, porque seguimos siendo seres humanos, que si tenemos alguna fricción, algún desacuerdo, no nos enojemos. No, aquí dice, si se enojan, no permitan que eso les haga pecar. Sí, está bien, somos propensos a enojarnos, ¿verdad? Pero que eso no nos lleve a pecar, o sea, que no nos lleve a ofender, a insultar. Si usted te acuerda, en la antigua naturaleza era lo primero que hacíamos. Y ya no buscábamos quién nos la hacía, sino quién nos la pagara. Pero ahora tenemos que tener el dominio, el control sobre los impulsos de la carne, porque nuestro espíritu está fuerte. Y espero que de veras estemos fuertes en el espíritu. ¿Cómo alimentar el espíritu? Bueno, usted ya lo sabe, mi hermano. Le digo, Pablo lo describe ahí en la carta a los Romanos en el capítulo 8 de una manera magistral. Que busquemos las cosas del espíritu, andemos en las cosas del espíritu y no en las de la carne. Debemos de buscar la oración, la lectura de la palabra, un verdadero ayuno. Hoy en la mañana estuve oyendo un mensaje sobre el ayuno del pastor Fleming de allá de Nueva York, de Casa de Oración Nueva York. Créame que cada día Dios nos enseña algo y hoy me enseñó algo muy valioso acerca del ayuno, que también forma parte de la vida en el espíritu. Entonces nosotros debemos de buscar esa vida de manera que cuando haya enojo tengamos la capacidad de controlarnos, de no insultar, de no ofender y al contrario, resolver el problema lo más pronto que se pueda. Dice ahí, el enojo no debe de durarles todo el día. En la Reina Valera dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pudiera parecer que la palabra de Dios nos da el permiso de enojarnos. Yo pienso que no. Lo que nos está exhortando es a que no nos enojemos, que tengamos ese control, ese dominio sobre los impulsos de la carne y amemos. ¿Y cómo vamos a amar en ese momento? Bueno, disculpando al hermano si nos ofendió, perdonándole.
Y por qué no nosotros también pedir perdón. Y en cuanto se pueda, pues porque ahorita no se puede, darle un buen saludo, un buen abrazo y amarnos de verdad. Eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a continuar aquí en el versículo 28. Dice, quien antes fue ladrón debe dejar de robar y ahora trabajar bien con sus propias manos. Así tendrá dinero para ayudar a las personas necesitadas. Bueno, yo creo que aquí no tiene mayor explicación. Quien antes era ladrón, pues ahora dedíquese a trabajar, ¿no? Y créanme que cuando uno trabaja de una manera honesta, Dios bendice. Dios nos bendice de tal manera que esa bendición se puede extender hacia los que menos tienen. O en este momento que hay necesidades, personas que se han quedado sin trabajo, o los han suspendido, o los han descansado a medio sueldo, pues tienen necesidades. Y a los que nos ha bendecido Dios, bueno, podemos extender esa bendición para con ellos, no ser egoístas. Bueno, continúa el versículo 29, dice, no digan malas palabras, al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente. Pues eso es muy necesario. O sea, que nosotros, de nuestra boca salgan palabras de edificación. No de para destruir o para hacer sentir mal a los demás, no. Que no salgan malas palabras. Y esto también tiene que ver con las palabras malsonantes, mis hermanos, Porque, bueno, se lo comento porque lo he visto. He conocido personas que se dicen cristianas y la verdad dejan mucho que desear en cuanto al vocabulario. Les digo, no es que nos las demos acá de santos y de puros. No, sabemos que somos pecadores, pero ya le dije, tenemos que ser diferentes. Le platico así rápidamente una experiencia, no propia, pero le pasó a uno de mis hijos. Él andaba de taxista en una ocasión, por necesidad se vio bueno, valga la redundancia, se ve en la necesidad de trabajar en un taxi. Y me platicó, ¿verdad?, que un día llegó a la gasolinera a llenar el tanque del taxi, ¿verdad? Terminaba su turno y pues los taxistas van a las gasolineras a llenar sus tanques, a rellenarlos. Y resulta que llegó a una gasolinera donde a los taxistas los atienden aparte, o sea, hay unas bombas en las cuales están destinadas para los taxistas, o bueno, las apartan para ellos, ¿verdad?, para mayor facilidad, porque pues luego ya tienen que ir a entregar la unidad, etc. Bueno, resulta que cuando él llegó no había nadie ahí en la fila de los taxistas y llegó una persona en su carro y pues llegó directamente, ahí se paró en la bomba y el despachador se acercó a la persona y le dijo, disculpe joven, lo que pasa es que aquí es para los taxistas y pues le voy a pedir que si por favor se pasa a las otras bombas. Y en ese rato iba llegando mi hijo, dice, mire, y aquí viene un taxi. Y se bajó enojado este hombre, este joven. Y mi hijo se paró atrás. Entonces empezó a escuchar lo que este joven le decía al despachador. Ya se imaginarán, ¿no?, insultos, palabras malsonantes. Y resulta que mi hijo conocía a este joven, pero este joven no recordaba a mi hijo. Déjame decirle que este joven era pastor de una iglesia a la que nosotros asistíamos en ese tiempo. Y bueno, luego mi hijo fue y me dijo, ¿cómo ves, papá? Al pastor fulano de tal, era el pastor de los jóvenes. El pastor fulano de tal, así, así. Digo, bueno, pues, ni modo, oremos por él, ¿no? Es lo que tenemos que hacer. Pero sí, le digo, hay personas que se dicen cristianas y tienen
una manera de hablar que, bueno, no es digna de un hijo de Dios. Y mucho menos si es pastor. No sé qué usted piense o opine. Pero la palabra de Dios aquí, versículo 29, dice, no digan malas palabras. Bueno, vamos a continuar, dice ahí, versículo 30, no hagan que se ponga triste el Espíritu de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán librados del pecado. Está hablando aquí la palabra de la vida eterna, de cuando ya estemos en la presencia de Dios. Versículo 31, dejen de estar tristes y enojados, no griten ni insulten a los demás, dejen de hacer el mal, por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros y perdónense así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Este fue el capítulo 4 del versículo 17 al 32. ¿Cómo ve, mi hermano? ¿Habrá lugar a dudas cómo debemos de vivir? La palabra es totalmente clara. Ese es el estilo de vida que debemos de llevar para ser santos. A veces las personas tienen un concepto equivocado de lo que es la santidad y piensan que debemos de andar todos tristes, con la cabeza agachada, con las manos siempre aquí al frente, haciendo oraciones entre dientes, caminando de una manera lenta, qué sé yo. Es el concepto que muchos tienen de santidad. Y no, mis hermanos. El concepto de santidad de parte de Dios es vivir apartados como para Él, haciendo su voluntad. Esa es la santidad que Dios quiere de nosotros. Bueno, le voy a leer ya de una manera más fluida, más continua, el siguiente texto que tengo de la traducción del lenguaje actual. Efesios 5, versículo del 1 al 20. Creo que no tiene mayor explicación esto. Así, por eso me gustó esta versión. Dice la palabra de Dios así. Ustedes son hijos de Dios y Él los ama. Por eso deben tratar de ser como Él es. Deben amar a los demás, así como Cristo nos amó y murió por nosotros. Para Dios, la muerte de Cristo es como el delicado aroma de una ofrenda. Ustedes son parte del pueblo de Dios. Por eso, ni siquiera deben hablar de pecados sexuales, ni de indecencias, ni de ambiciones exageradas. No digan malas palabras, ni tonterías, ni vulgaridades, pues eso no es correcto. Más bien, usen su boca para dar gracias a Dios. Bien saben ustedes que nadie que tenga relaciones sexuales prohibidas o indecentes, o que nunca está satisfecho con lo mucho que tiene, tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Eso es tan malo como adorar un ídolo. Vivir obedeciendo a Dios. No se dejen engañar con ideas tontas, pues por cosas así Dios castiga terriblemente a quienes no le obedecen. Así que no tengan nada que ver con esa clase de gente. No conocen a Dios, es como vivir en la oscuridad. Y antes ustedes vivían así, pues no lo conocían, pero ahora ya lo conocen y han pasado a la luz. Vivan entonces como corresponde a quienes conocen a Dios, es decir, mis hermanos, como santos. Pues su espíritu nos hace actuar con bondad, justicia y verdad.
Traten de hacer lo que le agrada a Dios. No se hagan cómplices de los que no conocen a Dios. Al contrario, háganles ver su error, pues sus hechos no aprovechan de nada. La verdad es que da vergüenza hablar de lo que ellos hacen a escondidas. Cuando la luz brilla, todo queda al descubierto y puede verse cómo es en realidad. Por eso alguien ha escrito: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Tengan cuidado de cómo se comportan, vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. Aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. No sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. No se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Cuando se reúnan, canten salmos, himnos y canciones espirituales. Alaben a Dios, el Padre, de todo corazón, y denle siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, mi hermano, aquí está la manera en que como hijos de Dios, como santos, como apartados para Dios, debemos de vivir. Reitero, no hay lugar a equivocaciones. La palabra es totalmente clara. ¿Qué leíamos en este último texto? No debemos de embriagarnos, no debemos de tener discusiones sin ningún provecho. Debemos de hablar con un lenguaje correcto de acuerdo a los hijos de Dios. Ya no debemos de andar, algo que pudiera yo agregar, no debemos de andar visitando lugares que no son para un hijo de Dios, no corresponden a un hijo de Dios. Lugares como antros, bares, etcétera, no son, mis hermanos, para un hijo de Dios. No tenemos nada que andar buscando ahí. Que vamos a recibir invitaciones, que el enemigo va a estar tratando de seducirnos por lo que antes vivíamos y él sabe que nos agradaba. Sí, ahí va a estar. Ahí van a estar las luchas, lo que debemos de ejercer en el Espíritu, la lucha contra la carne, porque el enemigo no duerme. Él siempre va a estar ahí tratando de sacarnos del lugar, tratando de desviarnos del camino correcto que Dios nos ha trazado. Es su intención que nos perdamos porque Él está perdido. Pero nosotros debemos de atender a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, de cómo debemos de vivir. Esa es la enseñanza del día de hoy, mis hermanos. Por último, quiero leerles un versículo de aquí de la segunda de Pedro, en el capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, con esto termino. Versículo 5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, esto es la santificación, mis hermanos. Por último les digo y les recuerdo que Dios sí nos santificó, nos purificó de nuestros antiguos pecados cuando vivíamos en el mundo,
cuando éramos hijos de Satanás y nos apartó para Él. Ahora nosotros tenemos que buscar vivir en santidad, de la manera que a Él le agrada, de la manera que Él está contento con cada uno de sus hijos, porque tenemos que buscar agradarle a Él. Bueno, espero que este mensaje le pueda ayudar, le sirva. Para mí fue de edificación cuando lo estuve preparando. Dios nos muestra en cada enseñanza algo que nosotros debemos de aprender, y créame que el primer beneficiado soy yo, porque pues antes de yo compartir este tema, pues Dios trata con nosotros, los que compartimos, y si es necesario hasta nos pone en nuestro lugar en ese momento, para que nosotros podamos compartir con su iglesia los mensajes que Él pone en nuestro corazón. Le doy las gracias. Vamos a orar, hermanos, para terminar esta enseñanza. Le pido que me acompañe ahí en su casa, donde esté, en oración. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Te decimos, Señor, que nuestro corazón está agradecido contigo, porque ese gesto de amor para con tus hijos lo manifiestas a través del conocimiento de tu palabra, Señor. Si nosotros no pudiéramos o no tuviéramos acceso a tu palabra, seguiríamos viviendo como ovejas sin pastor en el mundo, perdidos en nuestros pecados, Señor. Pero tu palabra nos ha traído el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tu palabra nos ha traído la verdad, nos ha revelado la verdad. Creemos en ella, Señor, y creemos por tu palabra que nos has redimido, que nos has rescatado de nuestras esclavitudes de pecado, que nos has dado nueva vida, nos has adoptado como tus hijos, y ahora tu voluntad es que vivamos buscando cómo agradarte, Señor. Pero todo eso a través del conocimiento de tu palabra. Gracias, Señor. Te bendecimos y te honramos, Señor, desde lo más profundo de nuestro corazón, porque a través de estas enseñanzas nos muestras tu amor, nos muestras el cuidado que tienes por nosotros, Señor. Y por eso queremos tener una respuesta afirmativa, una respuesta que te sea agradable, Señor, haciendo el compromiso de buscar cada día vivir en santidad, de acuerdo a lo que tú nos has enseñado. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Buenas noches. Los esperamos el próximo domingo en la palabra que el pastor Víctor pues ya tendrá ahí para nosotros. Y por mi parte, pues nos vemos dentro de 8 días. El próximo jueves terminamos esta serie de la salvación con el último tema. Entonces, pues esperamos que nos acompañen. Dios los bendiga. Hasta luego.